Más de 9.500 camioneros quedaron sin trabajo en Estados Unidos. ¿Y sabe por qué? Porque muchos eran ilegales que ni hablaban inglés. Y hablar inglés es un requisito básico para manejar un vehículo de 40 toneladas en territorio estadounidense. Ahora, este no es solo un tema de idiomas, sino que detrás de todo esto hay accidentes fatales en las rutas, hay licencias que fueron otorgadas de manera irregular y por este problema hay estados que podrían perder más de 75 millones de dólares en fondos federales por casos gravísimos, como el de un inmigrante ilegal de Uzbekistán que está acusado de terrorismo y que logró obtener un permiso para manejar un camión comercial en Pensilvania. Otro caso es de un conductor que mató a 3 personas en Florida y que aún así había recibido licencias comerciales en 2 estados distintos, pese a que había reprobado sus exámenes de inglés. Es así que hoy la administración Trump afirma que esta crisis administrativa, sumada también a las fallas migratorias y a los errores estatales, se convirtió en un riesgo directo para la seguridad nacional. Mientras que, California, Washington, Nuevo México y Pensilvania enfrentan auditorías, la administración Trump amenaza también con recortes y les ordena a que revisen miles de licencias que fueron emitidas en los últimos años. Es así que hoy en América Revelada vamos a analizar qué está pasando realmente en las rutas del país, qué sabemos de estos camioneros que quedaron sin trabajo y también qué significa esta nueva política para el futuro de la migración y la seguridad vial en Estados Unidos. No se lo pierda. Muy buenas noches y bienvenido a América Revelada. Para entender por qué hoy en Estados Unidos tiene más de 9.500 camioneros que quedaron sin trabajo, necesitamos mirar más allá de los titulares. Porque este no es un tema administrativo ni tampoco un simple cambio de reglas, sino que es el reflejo de un sistema que, según las autoridades federales, viene desbordado desde hace años. Así que empecemos por el dato central. Desde mayo de este año, el Departamento de Transporte reinstaló una medida que había sido eliminada durante la administración Obama. Y esa medida es que si un conductor de camiones comerciales no puede leer, no puede hablar inglés lo suficientemente como para poder entender señales de tránsito, instrucciones policiales o protocolos de emergencia o advertencias viales, debe ser retirado de circulación de inmediato. Para el gobierno esto se trata de una medida preventiva, no sé qué opina usted, porque justamente en los últimos años se registraron accidentes fatales que están vinculados a conductores que no pasaron los exámenes de inglés, que tenían licencias otorgadas irregularmente o que ni siquiera estaban legalmente en el país. Uno de los casos más impactantes es de un hindú, el señor Harjinder Singh, un inmigrante legal en Florida que fue acusado de matar a 3 personas después de realizar un giro en U, en un lugar donde no se podía hacer, en un lugar que era ilegal, con un camión de semi-remolque. Está el vídeo de la maniobra que hizo el señor Singh en la carretera. Pues la cuenta de Breaking 911 lo publicó y es el que está viendo ahora en pantalla. Ahí vemos la maniobra. Me gustaría que veamos nuevamente porque ahí se ve justamente cuando gira como un vehículo de color oscuro queda atrapado en el camión. Murieron 3 personas por esta negligencia, ¿sí? 3 personas inocentes murieron. Aquí vemos cómo el auto quedó aplastado en el camión. Ahí se baja, se lo ve también que está ahí a él, no sé, no quiero decir su actitud, pero es terrible lo que pasó. Mató 3 personas por esta negligencia. Y cuando las autoridades revisaron su historial, encontraron que había reprobado su examen de inglés, que solo respondió correctamente 2 de las 12 preguntas y que solo identificó una de las 4 señales de tránsito. Y aún así, el estado de Washington le expidió una licencia de conducir comercial en el año 2023. Y no solo eso, California le expidió su segunda licencia de conducir comercial.
Bueno, en la página del DHS podemos ver también otra foto del señor Singh. Vamos a ver, esta es la página del DHS que cuenta sobre este caso, que murieron 3 personas en Florida. Aquí está la foto del señor Singh y la subsecretaria Tricia McLaunin dice: 3 personas inocentes murieron en Florida porque el Departamento de Vehículos Motorizados de California, bajo el mando de Gavin Newsom, que es el gobernador, emitió una licencia de conducir comercial a un inmigrante indocumentado. Este estado de gobierno es absurdo. Dice también: ¿cuántas personas inocentes más deben morir antes de que Gavin Newsom deje de jugar con la seguridad del público estadounidense? Oramos por las víctimas y sus familias. La secretaria Noem y el DHS están trabajando sin descanso para proteger al público y expulsar a estos indocumentados de Estados Unidos. Bueno, aquí justamente explica que el señor Singh obtuvo esta licencia de conducir comercial, o CDL, como son las siglas en California, a pesar de no tener un permiso legal para residir en Estados Unidos. Es decir, a esta persona le dieron una licencia sin siquiera notar que, bueno, no podía vivir legalmente en el país. El gobernador Newsom puso en riesgo la vida de los estadounidenses al dotar a este inmigrante legal de la capacidad de operar una máquina de matar de 40 toneladas, bueno, el camión, en las carreteras estadounidenses. Esta política imprudente le dio a Singh las llaves y 3 personas inocentes pagaron con sus vidas. Bueno, ahí se ve que, bueno, justamente en agosto de este año el ICE arrestó al señor Singh y lamentablemente este caso no es un caso aislado, no es un caso de estos 9,500 camioneros que quedaron sin trabajo, porque vamos también a otra página del DHS, sigamos aquí en esta página, que vemos también que ICE arrestó a otro inmigrante legal criminal que mató también a 3 personas, en este caso ya en California, mientras conducía un camión de 18 ruedas bajo la influencia del alcohol. ¿Sí? Una persona alcoholizada estaba dirigiendo un camión de 18 ruedas. Dice, ahora yo le digo, hay varios casos. Lo que me pareció un poco extraño es que muchos son hindúes y tienen este apellido Singh. En este caso también el apellido de Singh es otra persona, ¿sí? Pero del mismo apellido. En este caso dice: Singh ingresó por primera vez en Estados Unidos en el 2022 a través de la frontera sur y fue liberado en el país por la administración Biden. Es decir, que ingresó durante la administración Biden en el año 2022 y este es el otro señor Singh. En este caso se llama Hashanpret Singh, ¿sí? Dice: un delincuente indocumentado de la India responsable de quitarle la vida a 3 personas y dejar a varias más heridas en un accidente por conducir bajo los efectos del alcohol en el condado de San Bernardino, en California. Bueno, esta persona obviamente quedó arrestada. Y la subsecretaria Tricia McLaunin dice: es una terrible tragedia que 3 personas inocentes hayan perdido la vida debido a las imprudentes políticas de apertura fronteriza que permitieron que un inmigrante indocumentado fuera liberado en Estados Unidos y condujera un camión de 18 ruedas por las carreteras estadounidenses. O sea, una persona ilegal con un permiso de trabajo, conduciendo un camión de 18 ruedas, con una licencia de conducir, ¿sí? Y encima alcoholizado. Dice: este accidente se suma a una preocupante tendencia de indocumentados que conducen camiones de 18 ruedas. Y así es, hay otros casos que voy a contarle, de 18 ruedas y semirremolques en las carreteras estadounidenses. Y bueno, aquí cuenta de otro caso que también vamos a comentarlo aquí. Ahora, ABC publicó el video de este caso, de este señor, que fue captado desde, justamente aquí vemos, fue captado desde dentro del camión. Aquí vemos, esto fue bastante fuerte, bastante impactante. También, bueno, 3 muertes. Mire cómo quedó la carretera.
es terrible. Mire los vehículos, ese vehículo ahí está todo incendiado, ese auto destruido. Mire esa camioneta. Ahora va a pasar de nuevo, si es posible, si se puede pasar de nuevo cómo fue el choque. Se ve que ahí vemos. Ese auto rojo y esa camioneta no podían ver para atrás porque el camión estaba mucho más atrás. No podían esperar de que venga este camión y los chocó con esa fuerza. También recordemos que estaba bajo la influencia del alcohol, chocó, se prendió fuego, siguió andando, bueno, fue caótico, realmente una terrible pérdida. Y la verdad que negligencia no solamente del camionero, sino también de la administración, ¿verdad? Y esto, bueno, esto fue en Ontario, en el condado de San Bernardino, en California. Ahora, créanme que no son casos sueltos lo que les estoy mostrando aquí. De hecho, veamos un titular también de The Epoch Times. Mire, de los 223 arrestados en las redadas de ICE en Indiana, de los 223 arrestados, 140 eran conductores de camiones inmigrantes ilegales. Más de 140 conductores de camiones inmigrantes ilegales entre los 223 arrestados. Es mucho, dice. El DHS dice que la operación descubre una actividad criminal generalizada que abarca desde, bueno, conducir bajo los efectos del alcohol, tráfico de drogas, hasta agresiones, fraude y abuso infantil dentro de estos 223, ¿verdad? 140 eran conductores ilegales. Para que tenga una idea de la cantidad de personas indocumentadas que están usando camiones, están trabajando también, porque también no solamente que me imagino que están conduciendo camiones de este porte, sino que también tienen permisos de trabajo, es decir, que todo que no van justamente de manera legal siguiendo las reglas. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció, dice, demasiados estadounidenses inocentes han muerto a manos de inmigrantes indocumentados que conducían semirremolques y camiones de carga. Dice, sin embargo, los estados santuario de todo el país han estado emitiendo licencias de conducir comerciales a inmigrantes indocumentados. La administración Trump está poniendo fin al caos. Ahora, bueno, si vamos también justamente a la página del DHS que habla de este caso, hay más detalles de las licencias que fueron emitidas de manera irregular. Aquí, bueno, habla de este caso de los 140 conductores ilegales, indocumentados. Aquí cuenta, bueno, lo que justamente, por qué se apresaron a 223 inmigrantes ilegales por diferentes delitos. Entre esos delitos es el conducir bajo la influencia del alcohol. Y acá vemos justamente los estados que estuvieron emitiendo por lo menos estas licencias. Aquí vemos Illinois, California en este caso, y aquí en Nueva York, ¿sí? Aquí justamente está la cita que le acabo de leer de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem. Dice que, bueno, más de 40 conductores recibieron licencias de conducir comerciales. Los principales estados fueron, como dije, Illinois, California y Nueva York. Ahora, bueno, lo que vemos es que hay un patrón entonces que ya es preocupante en el país. Licencias para conducir vehículos de gran porte, emitidas en su mayoría desde ciudades santuario, a personas que no están capacitadas para conducir en el país, que no cumplen con los estándares, que son ilegales, algunos hasta alcoholizados, generando tragedias innecesarias, cobrando vidas inocentes y sufrimiento para muchas familias, como es el caso de Dalila. Le voy a contar del caso de Dalila, que también está en la página del DHS. Aquí en este caso dice, padre denuncia el arresto por parte de ICE de un inmigrante legal criminal que atropelló y lesionó gravemente a su hija de 5 años mientras conducía un camión de 18 ruedas con una licencia de conducir comercial emitida también desde California. Aquí está Dalila.
Aquí está ella. La verdad que es triste porque ella sufrió muchísimo por causa de este grave accidente. Dice, y en este caso también es Singh, es también un hindú, fue el año pasado, el 20 de junio del 2024, Partap Singh, también un inmigrante legal de la India, provocó un choque múltiple mientras conducía un camión comercial de 18 ruedas en el estado santuario de California. El Departamento de Vehículos Motorizados del gobernador Newsom le expidió una licencia de conducir comercial. Dice, el accidente, aquí cuenta, aquí está el accidente, aquí está la foto de cómo fue el accidente. Dice, el accidente provocó la hospitalización del padrastro, Michael Kraus, y de su hija de 5 años, quien fue trasladada en helicóptero a un hospital tras sufrir lesiones graves. Otras personas también, varias personas fueron trasladadas a hospitales también porque quedaron heridas. Dice que Singh conducía a una velocidad peligrosa y no se detuvo ante el tráfico y una zona que estaba en construcción. Esto, de nuevo, fue en San Bernardino, en California. Aquí se la ve a Dalila cuando ya necesitó la intervención en el hospital. Dice, según el padre de Dalila, el accidente le impidió caminar, hablar, comer oralmente, asistir al jardín de infantes como ella asistía. Estuvo en coma durante 3 semanas, requirió 6 meses de tratamiento hospitalario antes de que su familia pudiera llevarla nuevamente a casa. Le realizaron craneotomía y estuvo sin la mitad del cráneo durante 4 meses, porque ella justamente sufrió una fractura de fémur y de cráneo. Y desde entonces le diagnosticaron parálisis cerebral diplégica, retraso global del desarrollo y va a necesitar terapia de por vida. Este es el resultado de estas negligencias de dar licencias de conducir a personas que ni siquiera hablan el idioma, que ni siquiera conocen las reglas del tránsito en este país. De hecho, aquí en Estados Unidos, cada estado tiene sus reglas de tránsito. Por ejemplo, yo estoy aquí en Nueva York. Para que yo pueda conducir en otro estado, aquí al lado, en Nueva Jersey o en Pensilvania, necesito hacer nuevamente el curso que me enseñe las reglas de tránsito de ese estado, porque son distintas para cada estado. No es así en mi país, pero aquí sí. Y estas personas ni siquiera saben el idioma. Ese es el peligro. Este es el resultado. ¿Sí? El sufrimiento de Dalila y de su familia. Ella no va a volver a tener su vida de una niña de 5 años como la tenía cuando estaba en esta fotito. Bueno, en otra operación de ICE, en las carreteras también de Oklahoma, arrestaron a 91 inmigrantes indocumentados que conducían también camiones de 18 ruedas. Es decir que, como vemos, hay varios casos que en estas redadas de ICE están justamente apresando a personas que conducen camiones grandes de 18 ruedas, ¿sí? Vehículos de gran porte, que son personas indocumentadas, personas que son ilegales. Dice, bueno, aquí dice ICE y patrulla de la carretera de Oklahoma arrestan 91 inmigrantes indocumentados de camiones de 18 ruedas. Ahora, justamente es importante entender, porque cuando digo, bueno, a ver, de 18 ruedas, es importante que nos imaginemos. Estamos hablando de un camión de este tipo, ¿sí? Ahora, ya se imaginó un camión de este tipo circulando por autopistas, por diferentes carreteras, por todo el país, ¿sí? Que está siendo controlado por alguien que no conoce las reglas de tránsito, que conduce a demasiada velocidad o que está alcoholizado. ¿Cree que esto pueda significar un peligro? Claro que sí. Justamente todo esto es lo que
lo que está causando estas pérdidas, estos desastres hasta ahora en las carreteras de Estados Unidos, y es que el gobierno está tomando medidas. A todo esto tengo que decirle que, bueno, en mi país, en Argentina, bueno, lo comparo porque soy argentina y estoy viviendo ahora en Estados Unidos, hay una velocidad para diferentes tipos de vehículos. Y eso es algo que me sorprendió cuando vine aquí y estudié justamente las reglas de tránsito aquí en Estados Unidos. Porque aquí los camiones no están obligados a conducir a menor velocidad, ¿sí? Como es en Argentina. Allá sí. Cada vehículo tiene una velocidad justamente por una cuestión de seguridad. Aquí en Nueva York, por lo menos aquí en Nueva York, no sé en otros estados, es indistinto. Es por eso que podemos ver en las autopistas, y esto lo veo a diario, que los camiones grandes conducen a la misma velocidad y algunas veces hasta con mayor velocidad que los otros vehículos de menor porte. Ahora, eso sí es legal aquí, ¿sí? Conducir a la misma velocidad, no es indistinto, pero exceder los límites de velocidad en un camión, que para mí ya es una velocidad alta, bueno, claramente pone en riesgo cualquier vida y la vida del camionero también. Ahora, gracias al trabajo que viene llevando a cabo los agentes de inmigración junto también al Departamento de Seguridad protegiendo las carreteras de criminales, es que el gobierno federal prendió las alarmas. En total, hasta el momento, ya son 9,500 camioneros comerciales que quedaron sin empleo porque no cumplían con el estándar requerido. El secretario de Transporte, y esto es importante que sepa porque por si ve alguna noticia que dejaron sin empleo a 9,500 camioneros, esto tiene que ver porque justamente no cumplían con el estándar y eran un riesgo en las carreteras. El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo: America First significa seguridad ante todo. Los estadounidenses están mucho más seguros en las carreteras junto con los camioneros que pueden entender e interpretar nuestras señales de tránsito. Este cambio de sentido común garantiza que las sanciones por incumplimiento sean más que un simple castigo. Bueno, unas palabras que para algunos les parece que es un exceso, para otros era necesario. El Departamento de Transporte también comprobó que en efecto, varios estados estaban entregando licencias de conducir comerciales a personas sin el dominio del idioma y también porque se trataba de extranjeros que no sabían inglés, ¿sí? No sabían inglés porque no eran del país, también tenían documentos vencidos, incluso con un estatus ilegal, ¿sí? No pueden estar aquí. Es por eso que, bueno, ahora se están llevando a cabo auditorías masivas en estos estados y también hay una amenaza directa desde el gobierno federal que instó a los estados a corregir estas prácticas, porque caso contrario, el gobierno federal retendrá los fondos de seguridad vial a esos estados. California, por ejemplo, podría perder más de 40 millones de dólares. El estado de Washington también está bajo revisión. Nuevo México también enfrenta advertencias. Y Pensilvania, el costo es mucho mayor. Está en riesgo de perder 75 millones de dólares. ¿Sabe por qué? Eso fue después de que un inmigrante ilegal que era buscado por terrorismo obtuviera un permiso para manejar también un camión de 18 ruedas. Ahora, bueno, para entender la magnitud del problema que estamos hablando, es importante saber que en Pensilvania se emitieron licencias comerciales a extranjeros sin cumplir los requisitos básicos como extender licencias más allá de la fecha de la presencia legal de quien lo pedía, de quien pedía la licencia en el país. ¿Sí? Le daban una licencia de conducir a una persona que ya no podía vivir legalmente en el país, o le otorgaban licencias de conducir justamente sin verificar los documentos migratorios que estén válidos. Entregar licencias de conducir comerciales no domiciliadas a personas que según las normas ni debían recibir una licencia de conducir regular. Ahora, bueno, volvamos a la página del DHS porque hay un caso más que le quiero compartir. Y este caso es justamente por el cual Pensilvania puede perder estos 75 millones de dólares, que tiene que ver con un inmigrante legal, en este caso es de uzbeko
un terrorista buscado que conducía un camión de 18 ruedas en Kansas, el señor Akror Bosorov, ¿sí? Bueno, aquí justamente dice que es un delincuente indocumentado que fue liberado en el país bajo la administración Biden y se le otorgó una autorización de trabajo e incluso se le emitió una licencia de conducir comercial por parte de Pensilvania. Bueno, no sé, me imagino que la mayoría de estos camioneros tenían un permiso de trabajo, una autorización de trabajo y encima una licencia de conducir comercial. Dos cosas que están fuera de la ley, ¿verdad? Y aquí cuenta que esta es la persona, este es el señor, el Uzbekas, dice: el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció hoy que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas arrestó a este señor Akror Bosorov, de 31 años, un delincuente extranjero ilegal de Uzbekistán, buscado en su país de origen por pertenecer a una organización terrorista. Ya era buscado en su país y aquí entró, consiguió una licencia, pudo trabajar, permiso de trabajo, una licencia de conducir de un vehículo de 18 ruedas. Bueno, dice, las autoridades uzbecas emitieron una orden de arresto contra Bosorov en 2022 por pertenecer a una organización terrorista. Se le acusa de distribuir propaganda terrorista que incita a la yihad en línea y de reclutar terroristas para unirse al movimiento yihadista. Esta es la persona que estaba aquí, que entró ilegalmente durante la administración anterior. Dice, ICE lo arrestó en Kansas el 9 de noviembre mientras trabajaba como conductor de un camión comercial. El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, le expidió una licencia de conducir comercial, CDL. El gobierno de Biden le otorgó autorización de trabajo en enero del año pasado. Sí. Aquí está su licencia de conducir de Pensilvania. Dice: no solo Akror Bosorov, un terrorista buscado, fue liberado en el país por la administración Biden, sino que también recibió una licencia de conducir comercial del gobernador Shapiro en Pensilvania. No hace falta decirlo, pero los extranjeros ilegales terroristas no deberían conducir camiones de 18 ruedas en las carreteras estadounidenses. Esto dijo la subsecretaria Tricia McLaughlin. Dice: Biden y Mayorkas permitieron la entrada de innumerables terroristas a nuestro país. El presidente Trump y la secretaria Noem desplegaron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para combatir estas amenazas a la seguridad nacional. No sé qué opina usted, pero justamente estas son estas personas que se encontraron que estaban de manera totalmente irregular en el país. Es también gracias al trabajo que están haciendo los agentes de inmigración, ¿sí? Gracias también al Departamento de Seguridad, que es justamente lo que estados que son santuario critican tanto y están tan en contra y no quieren colaborar con la Agencia de Inmigración y con el Departamento de Seguridad, con las agencias federales de seguridad del país. No sé, ¿qué opina usted si era necesario arrestar o no a esta persona? Este arresto lo hizo ICE. Y aquí también me gustaría que justamente volvamos al punto inicial, para que ya ahora con toda esta información que le compartí hoy, se pueda responder usted mismo. ¿Por qué es que está ocurriendo esto ahora? ¿Sí? ¿Por qué están tomando estas medidas? ¿Por qué este gobierno está tomando estas medidas? ¿Qué hay detrás del despido de estos 9,500 camioneros? ¿Sí? Pues la administración Trump afirma que este no es un problema aislado, sino que es el resultado de años de fallas migratorias y administrativas que permitieron que personas sin calificación o sin un estatus legal manejaran vehículos de hasta 80,000 libras, atravesando múltiples estados sin controles suficientes. No sé si le parece grave eso o no. El secretario de Transporte, el señor Jean Duffy, repite justamente desde mayo que se iniciaron todos estos operativos que Estados Unidos primero también significa seguridad primero. Es decir, proteger a las familias que comparten las rutas con camioneros. Por eso es que el gobierno insiste en que si un conductor no puede interpretar las señales de tránsito, no puede comunicarse en emergencias o no puede cumplir instrucciones de la policía,
no puede estar al mando de un camión comercial y menos de este porte. Creo que no debería ni estar conduciendo. En este punto, bueno, tengo que nombrar también a California, que ya nombramos también. Muchos de los casos ocurrieron en California, pues el gobierno federal encontró que más del 25% de las licencias no domiciliadas emitidas en California habían sido otorgadas de manera irregular, con personas que tenían documentos vencidos, con también una falta de verificación de la identidad de las personas, y también las personas tenían sus exámenes incompletos. El resultado contra California y cómo viene llevando a cabo toda esta parte administrativa por parte de la administración federal, bueno, fue inmediata. Se retuvo más de 40 millones de dólares en sus fondos federales. 40.6 millones de dólares en fondos federales fueron retenidos, y una suspensión total de la emisión de licencias para extranjeros hasta nuevo aviso. Así que bueno, llegados a este punto, queda claro que lo que está ocurriendo con estos 9.500 camioneros retirados, con los estados sancionados y con los casos extremos de conductores ilegales o vinculados a delitos graves que quedaron retenidos, es justamente porque Estados Unidos, como estamos viendo en lo que va del año con esta administración, es que está redefiniendo los límites de migración, redefiniendo también los límites de seguridad vial y también dándole responsabilidad a los estados, porque tiene que ver también con la confianza del sistema, porque si un conductor sin documentos válidos maneja un camión de 40 toneladas, cuando un extranjero que reprobó un examen de inglés obtiene 2 licencias en 2 estados distintos, cuando un individuo buscado por terrorismo en su país viene aquí, no solo que entra de manera ilegal, obtiene trabajo y también una licencia de conducir un camión comercial. La pregunta que todos nos hacemos, bueno, frente a estos accidentes, frente a estas muertes, frente al sufrimiento de tantas familias como la de Dalila, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Solo de los camioneros? ¿O también de la administración y del sistema que ha permitido que suceda, que le dieron esas licencias? Pues hoy el gobierno federal está tomando medidas para que justamente los estados que emitieron esas licencias de conducir se hagan responsables. Entonces, cuando escuchemos que los estados de California, Pensilvania, Nuevo México, Nueva York perderán millones de dólares en fondos federales, bueno, en este caso no tiene nada que ver con un tema político, sino por el incumplimiento de normas que existen para proteger vidas, ¿sí? Sobre todo cuando estamos conduciendo. En las carreteras hay varias personas y todas deberían estar legalmente conduciendo con sus papeles en regla. Algunos, bueno, lo verán como una corrección necesaria y otros quizás vean que esto es un exceso. Así que bueno, me gustaría también que usted me diga qué opina de este caso, así que vaya ahí abajo y me cuente sobre qué opina de estas medidas, de estos despidos y también la pérdida de fondos para los estados responsables de emitir licencias de conducir de manera irregular. Me gustaría que me escriba y también, quién sabe, si usted vive en California, si vive en Pensilvania, en estos estados, o por ejemplo en Nuevo México, aquí en Nueva York, me gustaría que me cuente también su experiencia de cómo es en las carreteras, que siempre están llenas de estos enormes camiones, así que me gustaría que me cuente cómo siente las carreteras, si es algo seguro o no. Y por último, antes de irme, también quiero recomendarle un artículo de The Epoch Times que tiene relación con este episodio que publicamos ayer en nuestro canal aquí en América Revelada, sobre la masacre que se vivió en Australia este fin de semana cuando 2 individuos, uno de esos es el que está portando el arma, el de atrás que está hospitalizado, intentó detener a uno de estos matones, ¿sí? De estos terroristas, porque ya se consideró un ataque terrorista que sufrió Australia, y lo hicieron en una festividad judía, en una festividad religiosa donde había familias, pues dispararon abiertamente en una playa turística. Así que bueno, si no estuvo con nosotros ayer, les recomiendo que vea este episodio, le comparto aquí arriba el enlace. Y me gustaría que lo vea porque el artículo que le voy a compartir tiene que ver con este atentado,
pues un sobreviviente del Holocausto estaba ahí, estaba también en Australia. Y aquí le comparto, este es el artículo, dice: después del Holocausto y el comunismo, su viaje terminó en una playa de Australia. Y aquí cuenta la historia de esta persona que estuvo en el Holocausto y también estuvo en Australia. Le dejo el artículo ahí abajo en la descripción, un artículo de nuestro medio The Epoch Times. Es importante para que se informe porque están saliendo cada vez más información de lo que ocurrió en Australia, que ya no es un tema de seguridad del país, de Australia. Ni siquiera le puedo decir que del continente oceánico, sino estoy hablando ya a nivel mundial, prácticamente de todo Occidente, ¿sí? No solamente de Oceanía, no solamente de Europa, no solamente de Estados Unidos, sino es un tema de seguridad de todo el mundo lo que está ocurriendo con el terrorismo frente a diferentes festividades religiosas. Así que bueno, le dejo el enlace ahí abajo para que lea ese artículo. Y bueno, muchas gracias por acompañarme también al final, hasta el final de este episodio. Me gustaría también que si este análisis le aportó claridad, también me gustaría que vaya ahí abajo y me deje su poderoso me gusta, que se suscriba a América Revelada si no lo hizo, que active la campanita para que sigamos en contacto. Y recuerda que aquí en América Revelada siempre le mostramos los hechos desde la fuente, con los datos oficiales y la evidencia que es verificable, para que usted justamente sea usted quien juzgue la historia. Con usted, Elina Villafañe, desde América Revelada, conectando América con la verdad. Lo espero mañana.